Queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy le voy a dejar una clase grabada y yo voy a estar más o menos a las 10:20 en el aula de Cancaín. Entonces nos vamos a ver personalmente, pero ya antes usted debe haber revisado esta clase. Bien, vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a compartir la pantallita. Y el tema de hoy que vamos a ver se llama ambientes de aprendizaje. La semana pasada, como usted recordará, vimos la clase correspondiente a contextos de aprendizaje. Hoy vamos a hablar sobre los ambientes de aprendizaje. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? Dice, un ambiente de aprendizaje constituye uno de los elementos más importantes en el proceso educativo. No se limita únicamente al espacio físico donde se desarrolla una clase, sino que comprende las relaciones humanas, las estrategias pedagógicas, los recursos didácticos, el clima emocional y el uso de tecnologías que favorecen la construcción del conocimiento. Actualmente la educación tiene ambientes que se llaman flexibles, inclusivos, colaborativos, innovadores, que permiten responder a las necesidades que la sociedad ahora nos pide, ¿no es cierto? Usted como tecnólogo en asistencia pedagógica desempeña un papel fundamental e importante en estos ambientes, ya que colabora con el docente o usted propiamente como docente en la creación de estos espacios que promueven el desarrollo integral del estudiante. Entonces, ¿qué es un ambiente de aprendizaje? Un ambiente de aprendizaje, dice, es el conjunto de condiciones físicas, sociales y emocionales, pedagógicas y tecnológicas que favorecen el desarrollo de experiencias educativas significativas. No solamente incluye el aula, sino también las relaciones entre los participantes, la organización de los recursos, la metodología, la que utiliza el contexto donde ocurre el aprendizaje. Muy bien. Para esto vamos a hablar primero de un modelo que se llama el modelo tradicional, es decir, cómo se maneja una clase. Tradicionalmente, sabemos que un ambiente de aprendizaje se centra en que el docente es el transmisor de todo el conocimiento, es decir, el profesor es el único que habla, el profesor es el único que indica, el profesor es el único que pone los puntos de vista. Y el estudiante es el receptor pasivo, es decir, el que está sentadito escuchando y aprendiendo, obviamente el docente como transmisor y el estudiante como receptor. Las aulas están organizadas en filas, el aprendizaje es memorístico, es decir, usted se memoriza todo lo que el profesor le da, y la evaluación siempre está basada en los exámenes. Ese es el modelo tradicional con el cual nosotros manejamos los ambientes de aprendizaje. Entonces aquí hablamos de varias cosas, ¿no? Mire, hablamos de el conocimiento que el profesor transmite y el estudiante recepta. Hablamos de las aulas, hablamos de memorizar y hablamos de la evaluación. Ese es el modelo tradicional al que siempre nosotros hemos estado acostumbrados. Sin embargo, existen otros modelos, como por ejemplo el modelo constructivista. Sí, en el modelo constructivista hay personas, filósofos que han aportado a este tipo de conocimiento, como Piaget, Vygotsky, Brunner, que hablan sobre el ambiente de aprendizaje que pasó a ser un espacio donde primero el estudiante construye su propio conocimiento. El docente actúa como un mediador para indicar cómo se puede construir este conocimiento. Se promueve el aprendizaje colaborativo, es decir, los trabajos en grupo, y se utilizan recursos variados, como por ejemplo la pizarra, como por ejemplo carteles, como por ejemplo videos, y se fomenta la resolución de problemas, es decir, se ponen ejemplos para que en base a esos ejemplos usted pueda tomar sus propios conocimientos. Entonces, mire, este modelo constructivista, recordemos que nos habla de que el conocimiento se construye a través de la experiencia. Entonces, el estudiante a través de la experiencia
construye su propio conocimiento. Y el docente actúa como mediador. ¿De qué forma? De tal manera de que el conocimiento que va adquiriendo, sí, sea el que el profesor, sí, sepa que es correcto. Porque podemos estar aprendiendo, pero de manera incorrecta. Entonces, el profesor, el docente, lo único que hace es actuar de mediador para que vea que el conocimiento que está llegando sea el corriente. Sin embargo, nosotros tenemos un modelo actual con ese que se está trabajando actualmente, ¿no? Mire, el modelo tradicional que se manejaba, el modelo constructivista, que es el que queremos nosotros implantar siempre, y el modelo actual. Dice, hoy en día los ambientes de aprendizaje se caracterizan por ser inclusivos, participativos, flexibles, tecnológicos, colaborativos, y todos están centrados en el estudiante. ¿Qué quiere decir inclusivo? Todo tipo de personas, ¿no es cierto? Incluidos las personas con discapacidad. Participativos, que todos los estudiantes participen. Flexibles, ¿por qué? Porque unos aprenden de forma distinta que otros. Tecnológicos, porque utilizamos ya herramientas tecnológicas. Colaborativos, ¿sí? Que no solamente el profesor es el que enseña. Podemos hacerlo a través de un video, podemos hacerlo a través de una experiencia, de un ejemplo y, como les decía, centrados en el estudiante. ¿Es importante el ambiente de aprendizaje? Claro que sí. ¿Por qué? Porque gracias a un ambiente correcto, un ambiente adecuado, se incrementa la motivación del estudiante. El estudiante dice, ah, no, es que mi aula es bien bonita, entonces voy a ir con gusto todos los días a clases. Favorece la participación si tenemos un grupo unido, donde todos participan, donde todos hablan, pues favorece la participación, todos quieren participar. Reduce conflictos, ¿por qué? Porque como todos participan, todos se respetan, sí, no va a haber conflictos entre los estudiantes. Mejora el rendimiento académico porque todos aprenden mucho mejor. Perdón. Desarrolla habilidades sociales. ¿Qué quiere decir? Que es más sociable, que se hace amigo mucho más rápido. Estimula la creatividad, es decir, podemos ser más creativos. Promueve la autonomía, es decir, no estamos dependiendo de que el profesor esté al lado para que el estudiante aprenda. Y facilita la inclusión educativa, inclusive, como les decía, los estudiantes con problemas de discapacidad aprenden de mejor manera. Esto en cuanto a los ambientes. Ahora, hablemos de los componentes de los ambientes de aprendizaje. Un ambiente educativo está conformado por diferentes elementos que interactúan a favor del aprendizaje. Uno de ellos es el espacio físico. A ver, piense usted, ¿cómo es el espacio físico de su aula? Algunos ya terminaron el colegio, ponga en su mente cómo era el espacio físico de su aula. ¿Ese espacio tenía iluminación adecuada? ¿Ese espacio tenía ventilación? ¿Ese espacio estaba limpio? ¿Ese espacio era seguro? ¿Ese espacio era fácil de acceder? ¿Y las cosas que estaban adentro estaban organizadas? Si de todas las que les acabo de decir, ninguna estaba correcta, significa que no teníamos un espacio físico correcto. Iluminación adecuada. Si el sol no entra, si no tenemos focos o lámparas que iluminen el espacio, ¿cómo podemos ver claramente? Entonces es necesario que los ambientes tengan una iluminación adecuada. Ventilación. Imagínese que estemos con todo cerrado y el clima está, qué sé yo, a 30 grados. Nos vamos a ahogar. Si no existe una ventilación, el estudiante va a estar tratando de recibir aire en vez de estar atendiendo a la clase. Entonces debemos tener una ventilación adecuada. Limpieza. ¿Le ha tocado ir a un aula sucia? Yo he ingresado a muchas aulas. Y cuando yo veo un aula sucia, lo primero que digo, a ver, limpien para poder comenzar, porque no se puede trabajar en un aula sucia. Puede estar oliendo feo, puede estar, qué sé yo, lleno de tierra.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como docentes es garantizar que el espacio físico esté limpio, que sea seguro, ¿sí? Que no esté entrando gente indeseable, que nos dediquemos a dar clases y no estemos preocupados de quién entra, quién sale, que podamos acceder. Hay personas muchas veces con discapacidades que tienen que entrar con silla de ruedas. Entonces, que el espacio sea accesible, que podamos ingresar, que no tengamos problemas al momento de llegar a nuestra aula. Y las cosas que están adentro organizadas. Sí, no podemos tener los cuadernos unos por aquí, otros por acá, regados dentro de las bancas, 10.000 cuadernos ahí, no se sabe de quién es. Entonces, parte de ello, de tener un espacio físico adecuado, es tener todo el material debidamente clasificado y organizado. Entonces, esto nos lleva a organizar el aula. ¿De qué forma organizamos el aula? Usted como maestro, cuando tenga su primera experiencia, va a decir, bueno, ¿y cómo organizo mi aula? A lo mejor usted dirá, pero eso no me enseñaron. Recuerde usted que el orden no solamente viene de las clases. Aprender a ordenar se llega desde la casa. Entonces, ¿cómo usted es organizado en su casa? Si usted es desorganizado en su casa, también será desorganizado en su trabajo. Entonces, empecemos por ser organizados en nuestra casa. Para ello, para poder organizar el aula, nosotros necesitamos tener un mobiliario. Y ese mobiliario debe facilitar, ¿sí? Poder guardar trabajos de forma individual, poder tener trabajos colaborativos, poder hacer exposiciones, actividades prácticas y de inclusión. Una adecuada distribución favorece la comunicación y la interacción, ¿ya? Entonces, tener lugares donde yo pueda clasificar, organizar absolutamente todo, ¿sí? Nos va a permitir tener nuestra aula organizada. Importantísimo. Muy bien. Ahora, otra de las partes fundamentales para las clases es mantener los recursos didácticos. ¿Qué son los recursos didácticos? Son todos los materiales que se utilizan para facilitar el aprendizaje, tales de ellos como libros, carteles, láminas, mapas, juegos educativos, material concreto, rompecabezas, material reciclado. Estos recursos permiten convertir conceptos abstractos en experiencias significativas. Recordemos que todos los estudiantes no aprenden de la misma manera. Hay algunos que aprenden viendo, otros que aprenden escuchando, otros que aprenden jugando. Entonces, todos estos recursos didácticos van orientados para que usted los maneje de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus estudiantes. Entonces, a lo mejor dice, voy a empezar con un libro. ¿Para qué? Para darles información a los que aprenden escuchando. Pero al mismo tiempo, voy a poner un cartel para las personas que aprenden viendo. Y al final voy a hacer un juego, de tal manera que los que aprenden jugando también aprendan, ¿ya? Entonces yo tengo que combinar mis recursos didácticos en cada clase para poder llegar a todos los estudiantes. ¿Cómo nos daban antes las clases nuestros profesores? ¿No es cierto? Solo llegaban, hablaban y luego dictaban. Y terminábamos copia y terminábamos memorizando. El uso de recursos educativos era muy limitado, recursos didácticos. Entonces, ahora el docente tiene que aprender a crear recursos didácticos, recursos educativos. ¿Para qué? Para poder llegar de mejor manera a cada uno de sus estudiantes. Otro de los recursos también importantes ahora son los tecnológicos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque gracias a la transformación digital han llegado nuevos recursos como computadoras, tablets, proyectores, pizarras digitales, plataformas virtuales, simuladores, inteligencia artificial. ¿Encaminados a qué? A poder enseñar de mejor manera. Por ejemplo, mire, la clase que tenemos hoy día, ¿a través de qué? A través
de una computadora o a través de una tablet o a través de un celular, utilizando aplicaciones educativas, plataformas virtuales. Entonces, toda esa serie de cosas estamos utilizando en este momento en esta clase como un recurso para poder enseñarle a usted. Entonces, usted no solamente me oye, también está viendo lo que estoy hablando, ¿sí? Y de acuerdo a eso, va tratando de entender lo que yo voy enseñando. Muy bien. Mire, otra cosa importante en los ambientes de aprendizaje no es solamente el espacio, no es solamente los recursos, también el clima emocional. ¿Qué es el clima emocional? Dice, hace referencia a las relaciones afectivas que se establecen entre docentes y estudiantes. Un clima de emocional positivo se caracteriza por el respeto, la empatía, la confianza, la escucha activa, la motivación y la seguridad emocional. ¿Qué pasa si un profesor no respeta a sus alumnos? Va a tener lo mismo de regreso. Si usted como docente no respeta a sus estudiantes tampoco tendrán respeto por usted. Si sus estudiantes, sí, tienen confianza con usted, es porque ustedes también dan confianza, ¿sí? Ojo con eso, la confianza, ¿no es cierto? Usted va a decir, pero lo que pasa es que si les doy la confianza después se agarran del codo, pero usted tiene que saber poner límites. La escucha activa, es decir, saber escuchar a todos, ¿sí? Estar pendiente siempre de escucharles. A veces el estudiante no le dice directo algo, sino usted le escucha que un estudiante le dice al otro y ahí usted recién se da cuenta de algo. A veces se hacen los locos algunos, ¿no es cierto? Sin embargo, la escucha activa es importante, estar pendiente de que todos puedan participar, de que todos puedan decir sus ideas. Motivarles, motivar todos los días, decirles que son buenos, que son inteligentes, que pueden salir adelante, que son un grupo muy bueno, muy importante. Sí, eso le motiva al estudiante. Si usted todos los días le dice, ah, son unos vagos, ah, no, son unos atrasados, ah, son unos irrespetuosos, entonces trabajemos en motivación. Muchas veces, muchas cosas malas se pueden cambiar motivando al estudiante. Un estudiante que se siente valorado aprende con mayor facilidad. Si usted le toma en cuenta, si usted lo valora, sí, ese estudiante va a aprender mucho más fácil. Y las relaciones interpersonales también son importantes entre el docente y el estudiante, entre los estudiantes, entre el docente y el padre de familia, entre la escuela y la comunidad. Todos son una sola comunidad. No es que solamente actores de la educación son el docente y el estudiante, no. Son varios los actores, desde el docente, desde el estudiante, desde el padre de familia, es la comunidad. Todos ellos deben estar involucrados, ¿sí? En manejar una buena relación. Si hay buenas relaciones entre los padres de familia, se hacen cosas muy grandes. Se fortalece la convivencia y el aprendizaje cooperativo, ¿sí? Es importantísimo. Y por último, la organización pedagógica. Para poder enseñar, el maestro necesita planificar su clase, es decir, saber qué va a dar. No podemos llegar a improvisar. Cada vez que nosotros tenemos una clase, debemos haber planificado, saber qué es lo que vamos a dar, saber qué estrategias metodológicas vamos a utilizar, ¿sí? De qué manera vamos a llegar con el conocimiento. Saber evaluar. No todos los estudiantes se valoran de la misma manera, entonces hay que saber evaluar. Crear recursos. Sí, no solamente el hablar y escribir, sino también el tener carteles, el tener diapositivas, el tener juegos, ¿sí? Calcular el tiempo, que el tiempo que usted utilice sea el que usted necesita para dar la clase. No correr ni ir muy lento, ¿sí? El tiempo necesario para llegar. Y crear actividades. Siempre cada tema tiene su actividad, ¿sí? Crear actividades que nos permitan llegar al conocimiento. Una adecuada organización permite optimizar el proceso educativo.
No vamos ni a correr ni a ir muy despacio. Si nosotros tenemos organizada nuestra información, el tiempo nos va a, a llevar a buen término. Tipos de aprendizajes, tipos de ambientes en el aprendizaje. Varias formas también. El ambiente presencial. Es el que conocemos en la escuelita, ¿no es cierto? Es el ambiente tradicional donde los docentes y estudiantes interactúan físicamente en el aula. Es decir, el estudiante va al aula, el docente está ahí y hay comunicación directa, hay interacción, hay retroalimentación inmediata y desarrolla habilidades sociales, porque interactúa, ¿no es cierto? Pregunta, responde, pregunta, responde. Si es que no sabe algo, se hace una retroalimentación sobre el conocimiento, es decir, estamos frente a frente, uno a uno, haciendo este ambiente presencial. Ventajas, claro, la comunicación, la interacción, la retroalimentación. Desventajas, limitación del tiempo, dependencia del espacio físico, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos un aula para 30 y están metidos 50. Entonces, en el ambiente presencial también hay desventajas, como por ejemplo esta. El ambiente virtual, el que nosotros estamos manejando ahorita, se desarrolla mediante plataformas digitales, como por ejemplo plataforma Moodle, ¿sí? ¿Cuál es la plataforma Moodle? Esta, la del curso, ¿sí? El Google Classroom, ¿sí? Muy parecido al Moodle. El Microsoft Teams, muy parecido al Zoom. ¿Sí? Son medios de comunicación, ¿sí? Cada uno de estos son plataformas digitales que me permiten manejar un ambiente virtual. ¿Cuáles son sus características? Flexibilidad, usted puede conectarse a la hora que quiera. Acceso remoto, quiere decir acceso por internet. Recursos multimedia, mire, podemos ver la información a través de un PDF. Y la comunicación puede ser asincrónica o sincrónica. ¿Se acuerda usted que era sincrónico y sincrónico? ¿Ya? Sincrónico, que estamos ahorita conectados todos. Y asincrónico, cuando se conectan a la hora que usted quiera, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos en una clase asincrónica porque yo estoy dejando grabado esta clase. Y usted se conecta a una hora determinada. No estoy presente, pero usted va a ver toda mi clase. Entonces es asincrónica, ¿ya? Y la sincrónica es cuando yo estoy en vivo, en ese momento, a la misma hora. Sin embargo, el ambiente, que puede ser presencial o virtual, también puede convertirse en un ambiente híbrido. ¿Qué significa? Combina actividades presenciales y virtuales. Esto permite mayor flexibilidad, aprendizaje autónomo y el uso intensivo de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación. Ambientes flexibles, se adapta continuamente a las necesidades del estudiante, con espacios móviles, horarios adaptables, diversidad de metodologías, personalización del aprendizaje. Por ejemplo, ustedes tienen un aprendizaje personalizado porque cada uno tiene su espacio en la plataforma. Sí, tiene horarios adaptables, se adaptan a sus necesidades. Algunos trabajan entre semana y solo pueden estudiar los fines de semana. Espacios móviles con que tenga internet, a veces puede estar en mi casa, otras veces puede estar en la comunidad, otras veces en mi trabajo, es decir, puedo movilizar, me puedo movilizar hacia donde yo quiera. Y obviamente, el aprendizaje inclusivo garantiza la participación de todos los estudiantes, sin importar su cultura, sin importar si tiene una necesidad educativa, que tenga accesibilidad, que tenga adaptaciones curriculares o con un diseño universal del aprendizaje. Tomemos en cuenta algo. Todos los estudiantes, en un grupo de, pongamos 30 estudiantes, todos los estudiantes son diversos, ¿sí? A lo mejor yo les decía, podemos tener de diferentes culturas. Pueden tener indígenas, pueden tener mestizos. Dentro de los indígenas pueden ser de la comunidad Shuar, de la comunidad Ashuar, ¿sí? Es decir, podemos tener en un aula una diversidad de culturas. Podemos tener niños con necesidades educativas, es decir, niños con autismo, niños con déficit de atención, niños con hiperactividad, que son necesidades educativas, pero todos deben aprender de la misma manera. Adaptaciones curriculares, hay niños que no pueden llegar al mismo conocimiento del resto.
Entonces, para ellos se crean las adaptaciones curriculares, es decir, qué les podemos enseñar y hasta dónde podemos llegar. ¿Ya? Y el aprendizaje colaborativo, ¿qué es el aprendizaje colaborativo? Es aquel que promueve el trabajo en equipo mediante aprendizajes colaborativos, proyectos, resolución de problemas, debates e investigación. El estudiante aprende con y de sus compañeros. Cuando usted hace un debate, cuando usted hace una investigación entre compañeros, ¿sí? Van analizando y van aprendiendo entre dos o más personas. ¿Sí? Eso se llama aprendizaje colaborativo, un ambiente colaborativo. A veces, a ver, vamos a suponer que les mandamos a hacer una maqueta sobre el cuerpo humano. Entonces, si hacen entre dos, tres, cuatro, cinco personas, dice, yo voy a hacer la cabeza, yo voy a hacer el cuello, yo voy a hacer el tronco, yo voy a hacer los brazos, yo voy a hacer las piernas. Entonces se reparten el trabajo y todos terminan colaborando para hacer la misma maqueta. ¿Sí? Obviamente, cada uno aprenderá en base a lo que necesita. Y luego explicará a sus resto de sus compañeros lo que cada uno investigó, aprendió e hizo. A eso se llama un aprendizaje colaborativo. Características de un ambiente de aprendizaje de calidad en seguridad. El estudiante debe sentirse protegido física y emocionalmente. En la actualidad hay muchos estudiantes que son muy inseguros. A lo mejor les pasó algo o a lo mejor simplemente no se siente seguro en ese espacio. Para ello, primerito, la infraestructura debe ser segura. No podemos entrar a un aula donde las cosas estén cayendo. Imagínese que usted esté en clase y se le caiga el techo. ¿A quién van a culpar? ¿Al profesor? ¿Al director? Entonces, lo primero que tenemos que revisar es que nuestra aula esté en su infraestructura de forma correcta. Tener protocolos de emergencia. ¿Qué pasa si hay un sismo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasa si llega una persona a gritar, a pelear? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasa si entre dos estudiantes se pelean? ¿Qué debo hacer? Si usted no lo conoce, yo le voy a comentar que el Ministerio de Educación tiene protocolos armados para cualquier circunstancia. La mayoría de colegios hacemos un simulacro cada mes para distintas cosas. En caso de un sismo, en el caso de un incendio, y hay protocolos que se deben seguir. Incluso cuando se pelean entre estudiantes hay un protocolo. Si un docente pelea con un padre de familia o un padre de familia pelea con un docente, hay un protocolo. ¿Sí? Si es que se discuten entre docentes, también hay un protocolo. Si entra una persona extraña a la institución, también hay un protocolo. Es decir, para todo existe normas que hay que cumplir. Y eso nos lleva también a la prevención del acoso escolar. Usted sabe que el acoso escolar es una de las cosas que está afectando mucho a la parte educativa. Y a veces el acoso escolar existe dentro de la institución. Entonces, para ello, para prevenir, existe un protocolo y existen maneras de prevenir. Sin embargo, para que todo esto funcione, lo primero que debe haber es el respeto mutuo. Es decir, respeta para que te respete. Si el docente respeta a sus estudiantes, el estudiante también respetará a sus docentes. Participación. El estudiante debe asumir un rol activo, es decir, tenemos que tener un alumno que esté en constante aprendizaje. ¿Y cómo está en constante aprendizaje? Porque el estudiante pregunta. El estudiante participa en debates. El estudiante participa de los juegos, participa de los talleres, participa de los proyectos. Es decir, toda actividad que nosotros realicemos, necesitamos que el estudiante, sí, asuma un rol activo, participe de todo esto. Algunos dirán, no es que a mí me gusta más preguntar, no a mí me gusta más jugar, no a mí me gusta hacer proyectos. Entonces, a cada uno le gusta cosas distintas, pero tiene que participar absolutamente de todas para que tengamos un rol activo. Y otra de las partes importantes es la motivación. Motivar al estudiante. ¿Cómo?
reconociendo sus logros. Sí, no solamente cuando el estudiante se equivoca y que dice, ay, te equivocaste en esto. No, cuando ha hecho algo bien, también hay que felicitarle. Entonces, la motivación llega del reconocimiento. Y no solamente del docente, sino también del padre de familia, ¿no es cierto? Porque a veces el padre de familia viene bravísimo y dice, se ha sacado cero. Pero cuando saca un 10 ahí no viene. Ahí no pasa nada. Sí, y estamos mal, porque tanto nos debe preocupar cuando el estudiante saca una mala nota, cuando saca una buena nota, también hay que felicitar, ¿ya? La motivación también llega por las actividades lúdicas, es decir, no podemos estar teniendo estudiantes sentados 5 o 6 horas en un pupitre sin que se muevan. Entonces, para ello, debemos crear actividades lúdicas que le permitan ver las cosas o aprender las cosas de distinta manera. Una de ellas, por ejemplo, es la gamificación. Y usted me dirá, profe, ¿qué es la gamificación? Yo quisiera que usted investigue más, pero le voy a hablar rapidito. Gamificación es cuando nosotros ponemos el conocimiento a través de recursos o medios distintos. Por ejemplo, ahorita el PDF que estoy utilizando, digamos que es una forma de gamificación. Si yo utilizo un video, un medio de gamificación. Si yo utilizo un meme, no sé si yo con ustedes trabajé en la tecnología de la información en hacer un meme. Ya, eso es gamificación. Yo puedo hacer que a lo mejor aparezca un lorito en la pantalla y comience a hablar ese lorito. Eso es gamificación. ¿Ya? También aprendizajes basados en proyectos. Muchas veces el estudiante aprende más cuando usted le manda a hacer un proyecto. Entonces usted le dice, a ver, estamos hablando de las plantas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conseguirnos una tablita triplex, vamos a cortar una plantita, ¿sí? Vamos a sacar una plantita de su hábitat natural y vamos a ver las raíces, vamos a ver el tallo, vamos a ver las hojas, las flores, las frutas y le vamos a pegar en una tablita y le vamos a poner nombres. Entonces, no es lo mismo que un estudiante escuche y diga, las partes de las plantas son raíz, tallo, hojas, flores, frutas, a que en cambio le haga tocar, le haga palpar la planta, sí, y le haga poner nombre a cada una de las cosas. Entonces, el hacer un proyecto vale la pena. Y a veces tenemos que ponerles retos a los estudiantes, ¿no? Muchas veces dice, a ver, yo no le voy a hablar de este tema, pero usted va a consultar. Por ejemplo, ahorita le acabo de poner un reto de que usted busque qué es la gamificación. Y a lo mejor algunos de ustedes ponerla en práctica. Busque una herramienta, busque un ejemplo, haga gamificación. A ver qué tal le va. La creatividad también es importante. Un ambiente creativo permite innovar, experimentar, resolver problemas, diseñar proyectos, expresar ideas, ¿sí? Importantísima la creatividad. Usted como docente tiene que ser creativo. Cuando usted como docente es creativo, el estudiante también aprende a ser creativo. Porque cada día el estudiante dice, mira lo que ha traído el profesor. Sí, entonces el alumno dice, no, para la próxima clase yo le voy a presentar mi deber de forma distinta para que vea que yo también soy creativo. Entonces, innovar, experimentar, resolver problemas, diseñar proyectos y expresar ideas. Parte de la creatividad. La comunicación clara, asertiva, respetuosa y permanente, es decir, la información clara. No decirle, creo que mañana tienen que presentar el trabajo. No, no, no. Mañana hay que presentar el trabajo. Información clara, asertiva, respetuosa, permanente, es decir, la comunicación siempre debe existir, de tal manera que la información llegue de forma correcta. El respeto, ya sabemos que el respeto es una de las cualidades del ser humano, ¿no es cierto? Sí, el principio fundamental para la convivencia escolar, las opiniones, la diversidad, los derechos, las diferencias individuales. Es decir, usted como docente necesita organizar el espacio físico de su aula, necesita preparar materiales y recursos didácticos, necesita apoyar al docente en actividades pedagógicas, necesita favorecer la inclusión y la atención a la diversidad, necesita colaborar en la gestión de la convivencia escolar,
Necesita promover el uso de tecnologías educativas. Mire, usted cuando se vaya a ser docente, usted va a encontrar mucho maestro que no sabe utilizar ni siquiera una computadora. ¿Sí? ¿Y usted qué tiene que hacer como docente? Promover que ya todos aprendan a utilizar. Decirle, oye, compañero, ven, yo te enseño a manejar la computadora, pero ya cambia la forma de dar tus clases. Observar y registrar situaciones que afecten el aprendizaje. Siempre el tener notitas de lo que va pasando, sí, le va a permitir a usted hacer cambios para el futuro. ¿Sí? Participar en proyectos de innovación educativa. ¿Qué es innovar? Crear cosas nuevas. Entonces, siempre que encuentre usted un proyecto, participe de esos proyectos para que usted aprenda más cosas. ¿Sí? Y yo he sacado toda esta información, ¿sí? De varios lugares, ahí tiene la bibliografía y tiene una pequeña conclusión. Muy bien. Entonces, el contexto educativo, el contexto, el ambiente educativo, sí, como ustedes ven, tiene varias aristas, varias formas de ver en la parte física, en la parte emocional, en la parte tecnológica. Entonces hablamos de algunos de ellos. Vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Que nos habla sobre los ambientes de aprendizaje. Pongan atención, por favor. Los ambientes de aprendizaje son los escenarios donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son espacios construidos con la finalidad de crear un ambiente propicio para que los estudiantes establezcan una relación idónea entre ellos y el profesor. Son ambientes especiales que favorecen intencionalmente las situaciones de aprendizaje e implican necesariamente una organización del espacio donde los recursos didácticos se puedan aprovechar bien, así como el manejo del tiempo y las interacciones que se crean en ellos. Los ambientes de aprendizaje han cobrado importancia desde los nuevos postulados pedagógicos, que promueven la participación activa del educando y el compromiso del educador. Ahora bien, si se entiende que ambiente es todo lo que rodea a un individuo, entonces un ambiente de aprendizaje o ambiente educativo es el entorno donde un estudiante aprende y que influye decisivamente en él. De ahí que lograr ambientes educativos idóneos promuevan un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, y que uno no tan bueno signifique que muchas veces el desinterés de los alumnos y su posterior abandono. En este video te explicaré las características de los ambientes de aprendizaje, los tipos que hay y cómo crear un buen ambiente de aprendizaje en el aula. Si quieres aprender más de este y otros temas, visita liveder.com y escribe en el buscador de la web lo que quieras aprender. Características de los ambientes de aprendizaje en el aula. Los ambientes de aprendizaje como entornos de la educación tienen las siguientes características. Escenarios construidos. Son espacios especialmente elaborados para favorecer que los estudiantes aprendan, pero no se limitan a espacios dentro de una escuela, pues un ambiente de aprendizaje puede ser la naturaleza al dar un paseo con los alumnos. Elementos de los ambientes de aprendizaje. Un ambiente educativo tiene al menos 4 elementos: interacción, información, producción y exhibición. La interacción es la interrelación que se establece entre estudiantes y profesores y entre los propios estudiantes. La información son los conocimientos que se supone el estudiante debe adquirir. Asimismo, se implementan sistemas individuales, duales o de equipo para que cada individuo tenga un proceso más eficiente de enseñanza-aprendizaje. Abarca también las indicaciones que los maestros y profesores brindan a los estudiantes para que estos aprendan más eficientemente. La producción es el producto que cada alumno presentará como resultado de lo aprendido y que constituye una prueba de la eficiencia del proceso. La exhibición. La exhibición hace referencia a esos momentos en que una escuela da a conocer los resultados del proceso de aprendizaje y se puede establecer entre compañeros de clase,
dentro del aula o en áreas visibles de la escuela, e incluso fuera de ella. También constituye una fase evaluativa. Tipos de ambientes de aprendizaje. Hay al menos 4 tipos de ambientes de aprendizaje: físicos, virtuales, formales e informales. Ambientes de aprendizaje físicos. Es el entorno físico que rodea a los estudiantes. El aula. Suelen ser los espacios fijos donde se establece la interacción entre los alumnos y el profesor, a una misma hora. Es lo que se llama contexto áulico e involucra recursos que la escuela y el maestro deberán adaptar para lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea todo lo eficiente que debería ser. El maestro deberá buscar modelos adecuados según los materiales de que disponga y las condiciones del grupo. Ambientes de aprendizaje virtuales. Son los entornos digitales donde se llevan a cabo los procesos de aprendizaje. Es una forma remota, es decir, a distancia, de enseñar. Puede ser a través de ordenadores, tablets o móviles, donde se imparten clases virtuales. Las clases virtuales son aquellas en donde la presencia física no es necesaria y donde los estudiantes hacen uso de recursos interactivos. Los ambientes educativos virtuales favorecen el aprendizaje autónomo. Ambientes de aprendizaje formales. Estos representan los sistemas educativos institucionalizados y estructurados. Cada país posee un sistema educativo propio compuesto por escuelas públicas y privadas. Los ambientes educativos que se desarrollan en estos lugares están regulados por instituciones estatales, como los ministerios de educación. Estos ministerios establecen los contenidos para cada etapa o fase, desde la preescolar hasta la universitaria, y la superación de cada una supone la acreditación con títulos o certificados que testifican que los alumnos alcanzaron los conocimientos requeridos. Ambientes de aprendizaje informales. Estos ambientes son los que rodean a un individuo cada vez que aprende algo. Forman parte del proceso educativo a lo largo de la vida y no necesariamente dentro de una escuela, instituto o universidad. Constituyen los ambientes donde el individuo establece su experiencia e interrelaciones con el entorno, y se dan sin el acompañamiento de un profesor o de un plan de estudios. Ejemplos de ambientes de aprendizaje informales son cuando se visita un museo, una conferencia, las enseñanzas de un amigo, de un padre o madre al visitar un zoológico, etc. ¿Cómo crear un ambiente de aprendizaje en el aula? Los ambientes educativos físicos y virtuales son los espacios donde se centra la labor docente y donde pueden intervenir de forma directa. Presentamos una serie de indicaciones para crear espacios de aprendizaje eficientes. Conocimiento. El docente, como mediador, debe conocer a sus estudiantes para saber qué dirección tomar en las clases, ya que cada uno de los jóvenes tiene sus propias capacidades. Así se trabaja con ellos y no contra ellos. Organización espacial. El aula debería ser un espacio amplio, iluminado, preferiblemente de forma natural y bien ventilado. En ella se desarrollarán las interacciones entre los alumnos y los profesores. Un espacio agradable invita a aprender. Materiales. Es importante una planificación de los contenidos a lo largo del curso, para así saber qué materiales se van a necesitar y disponer de los recursos didácticos adecuados. Una buena planificación involucra la vida cotidiana y la realidad social de los estudiantes, para que los conocimientos sean prácticos y útiles y los alumnos puedan reconocer su importancia. Actividades auxiliares. Se pueden implementar en el aula distintas estrategias, simulaciones, actividades lúdicas, aprendizaje colaborativo o basado en problemas, para establecer un clima idóneo donde los estudiantes se sientan cómodos y libres.
Organización de los recursos. Como un refuerzo al punto anterior, el aula debe ser un espacio abierto donde los estudiantes tengan acceso a los recursos didácticos y, con la orientación docente, descubrir por sí mismos. En otras palabras, el aula debe convertirse en un espacio de curiosidad, donde cada material signifique una manera distinta de aprender. Cuando se aprende explorando, se aprende mejor. Por ello, es recomendable que se cuente, de acuerdo con las posibilidades de la escuela, con equipos que inviten a la investigación, microscopios, telescopios, etc. Atención a los estilos de aprendizaje. Cuando se conoce al grupo, se podrá implementar más eficazmente un ambiente de aprendizaje acorde. Por ejemplo, puede que tanto la organización espacial como la dotación de recursos didácticos estén fomentando el aprendizaje de objetivos más académicos. Se debe buscar implementar ambientes de aprendizaje que favorezcan la correcta interiorización de los conocimientos, para que los jóvenes se sientan incluidos y cuenten con las mismas oportunidades de estimular su curiosidad. Importancia de un buen ambiente de aprendizaje. Los buenos ambientes de aprendizaje favorecen en los alumnos el despertar de la curiosidad, el interés por aprender y la emoción del conocimiento. Esto significa que el aprendizaje será relevante, pues cuando se aprende con emoción, se fija más a largo plazo lo aprendido. Además, propician una interacción más libre, donde cada estudiante puede hacer preguntas sin temor a sentirse juzgado, y se estimula la creatividad y la participación. Por otro lado, cuando un profesor establece un buen ambiente de aprendizaje, se tendrá en cuenta las diferencias personales que existen en el grupo para potenciar la obtención de conocimientos. No es algo fácil, y por ello se requiere de profesores cualificados, motivados y con vocación, que estén dispuestos a observar, analizar y poner en práctica los diversos métodos pedagógicos para que los procesos de enseñanza-aprendizaje se den eficazmente y los estudiantes alcancen los objetivos propuestos. Espero que hayas aprendido con este video. Si quieres seguir aprendiendo más, Listo. Entonces, en este video vimos un resumen rapidito de todo lo que pudimos ver en el recurso, ¿no es cierto? Ahora, nosotros hablamos en una parte de innovación. ¿Cómo está estructurada nuestra aula cuando tenemos los estudiantes? Generalmente están por filas, ¿no es cierto? Todos los estudiantes están por filas. ¿Podrá ser organizada de una manera diferente? ¿Podrá ser que a los estudiantes les podamos poner en un semicírculo? O a lo mejor pongamos una alfombra y hagámosle sentar a los estudiantes en la alfombra. ¿Aprenderán igual? A lo mejor se quedarán dormidos. ¿Ya? Medios de ambientes distintos, innovadores. Vamos a ver rapidito este video que nos habla algo sobre innovación, sobre ambientes innovadores, ¿ya? Los ambientes de aprendizaje como una nueva propuesta educativa. El trabajo por ambientes es una visión diferente de la educación, en la que el alumnado juega y experimenta con materiales que despiertan su curiosidad y en la cual se respetan todos los ritmos de aprendizaje. Hola, soy Lorena, autora del curso Los ambientes de aprendizaje como una nueva propuesta educativa. El objetivo principal del curso es acompañar al personal docente en el conocimiento de la metodología por ambientes y apostar por los principios que caracterizan la escuela viva y activa, para favorecer la creación de una educación innovadora y de calidad. Se pone énfasis en la necesidad de iniciar un cambio en la manera de hacer y sentir la educación, para que la mirada al niño o a la niña sea respetuosa e inclusiva y se favorezca su desarrollo global. Este curso tiene una duración de 30 horas. Está dirigido a maestros de infantil y primaria y otros profesionales del ámbito educativo interesados en este tema. Como el resto de cursos de educación docente, se realiza un trabajo 100% en línea
y están homologados a nivel nacional, válidos para oposiciones y concurso de traslados. Ok, bueno, ahí nos habla clarito, ¿no es cierto? Nos habla clarito de ambientes innovadores, ambientes distintos para poder aprender. Y ahí nosotros vimos, por ejemplo, que el niño estaba aprendiendo jugando. Entonces, nosotros como docentes tenemos la obligación de ser innovadores cada día para poder llegar a nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, esto es la clase del día de hoy, 18 de julio. Y no sé si a ustedes les llegó un comunicado de parte del rectorado en el cual les indica que los estudiantes que asisten a clases, al final de cada clase tienen que contestar un cuestionario. Y si ya asistieron a clases y contestaron el cuestionario, ya no deben hacer tarea. Entonces, yo le voy a dejar aquí el cuestionario, ¿sí? Este cuestionario le voy a modificar un poquito, ¿sí? Le puse que se cierre a las 10:20, pero le voy a hacer que se cierre a las 12:30. Es decir, se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 2:30 de hoy. Esto solamente es para los estudiantes, ¿sí? Para los estudiantes que asisten a clases, ¿ya? Si usted asistió a clases, ya no debe hacer tarea, sino solamente contestar el cuestionario. Y para los estudiantes que no asisten a clases, aquí está la tarea que hay que hacer y aquí me sube la tarea. ¿Ya? Es un ejercicio práctico, ¿sí? De algunas cosas y usted tiene que responder 5 preguntas, ¿sí? Hacerlas de un texto, hacer un Word, un PDF y mandarme todas estas preguntas contestadas. Esto lo hacemos de esta manera esta semana con el video grabado, pero cuando yo esté en clases, inmediatamente acabada la clase, yo voy a ir revisando quiénes contestan. Por hoy, como es una clase grabada, le vamos a dejar abierto hasta las 2:30 para que usted conteste el cuestionario. Aquí está el cuestionario. Y si usted ya hace el cuestionario, ya no debe hacer la tarea. Pero recuerden, es solamente para los alumnos que asistieron en el horario de las 8:20 de la mañana. ¿De acuerdo? Listo, chicos, eso es todo por hoy. Voy a subir ya el video a la plataforma para que mañana, sí, el día sábado 18 puedan mirar la clase. Listo, chicos, les agradezco mucho su atención y nos vemos en la comunidad. Que tengan buena tarde.